En este video vamos a probar el problema número 23 del capítulo 17 del libro del Spivak, el cual dice lo siguiente: es demostrar que si f de x es igual a la integral de 0 a x de la misma función, entonces es porque la función es la constante 0. Entonces veamos cómo demostrarlo. Entonces, a ver, de esta igualdad podemos concluir dos cosas. La primera cosa es que la función f es continua. ¿Por qué la función f es continua? Porque recuerden que la integral de funciones integrables, este tipo de funciones, la integral de 0 a x de una función integrable, esto es una función continua. Recuerden, normalmente se denotan así, ¿no? O sea, f de x mayúscula de igual a la integral de 0 a x de alguna función integrable. Se demuestra que estas cosas son, la f es una función continua, pero en este caso, pues la f es precisamente f de x. Entonces, la primera cosa que podemos resaltar es que la función f es una función continua. Ahora, si recuerdan el teorema fundamental del cálculo, dice que si la función integrando es continua, entonces la f es derivable. Ajá. Pero entonces, como ya acabo de ver que la f es continua, entonces esta cosa es derivable. Pero de nuevo, esta cosa es la misma f de x minúscula. Entonces eso quiere decir que la función f es derivable. Por tanto, pues yo puedo entonces derivar a ambos lados de esta igualdad. Entonces, derivando, pues la derivada de f pues es la derivada de f. Y si recuerdan, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la integral de 0 a x de f de t dt es simplemente f de x. Entonces, esto muestra que la f cumple esta relación. F es una función que satisface ser igual a su derivada. Entonces, por otro teorema de cálculo, nosotros sabemos que cuando una función satisface esto, es porque existe alguna constante, un número real, tal que la función se ve como la constante por la exponencial. Ajá. Recuerden, se demuestra en cálculo que las únicas funciones que satisfacen esto son estas. De hecho, esta es una ecuación diferencial que igual, si ustedes la resuelven, llegan a esta solución. Pero bueno, como tal en cálculo se puede demostrar sin recurrir al concepto de ecuación diferencial. Pero entonces, si se fijan, la función, lo único que falta por determinar es la c. Entonces, para calcular esta c, lo que voy a hacer es sustituir x igual a 0 en la expresión con la que me dieron el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si yo sustituyo aquí por 0, pues como ya sé que la f tiene esta expresión, pues entonces f de 0 es igual a c por e a la 0. Pero pues e a la 0 es 1, entonces esto es igual a c. F de 0 es igual a c. Pero por otro lado, si sustituyen en esta igualdad, nos queda que esto es igual a la integral de 0 a 0 de la función. Pero recuerden que la integral de 0 a 0 vale 0. Entonces, acá ya está que c es igual a 0. Por tanto, eso quiere decir que en realidad la función es la constante 0. Y así terminaríamos la prueba.